El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La primavera de 2003 se deslizaba por las avenidas de Madrid con una pesadez extraña, como si el aire mismo presintiera que algo terrible acechaba tras los portales de piedra y las mirillas silenciosas de los barrios más antiguos. Todo comenzó un Viernes Santo, el 18 de abril, cuando el sol golpeaba las fachadas del barrio de Salamanca con una luz cegadora que invitaba al recogimiento. María Iribarren, una mujer de 96 años que portaba el peso del siglo en sus hombros cansados, se encontraba sola en su domicilio del Sexto B del número 71 de la calle Ayala. Su familia había salido apenas un instante, un viaje rápido para recoger a la bisnieta y compartir el pan en la mesa comunal del festivo. María, a pesar de su vista cansada y la fragilidad de sus pasos, se valía por sí misma, recorriendo el largo pasillo de su hogar con la seguridad de quien conoce cada crujido de la madera y cada sombra proyectada en el papel pintado. De pronto, el timbre rompió la calma de la tarde. Sonó una, dos, tres veces con una insistencia que no admitía demoras. La anciana dudó un segundo, pero recordó que quizás su nieta había olvidado las llaves o que traían algún recado urgente. Al abrir la puerta, el mundo se desplomó sobre ella. Una mujer morena, de mirada fría y hombros anchos, la empujó con una violencia seca, derribando sus frágiles huesos sobre el suelo del vestíbulo. En menos de una hora, la vida de María se extinguió entre la asfixia y el miedo, mientras la intrusa revolvía los cajones buscando un botín miserable. El hijo de María, al regresar, encontró una colilla de tabaco en el suelo, un rastro ajeno en una casa de no fumadores. Tirada en la entrada yacía la dentadura de la anciana, testimonio mudo del primer golpe. En el dormitorio principal, María descansaba boca arriba, con las manos atadas por una blusa y la boca amordazada con la ropa de una muñeca. Faltaban 300 euros y unas pocas joyas, entre ellas el anillo de bodas que llevaba grabada la fecha del 30 de mayo de 1930. La policía científica recogió 5 huellas y el resto de un cigarrillo marca Fortuna, pero no había nombres para ese rastro. Fue el inicio de una pesadilla que se extendió durante 90 días por las venas de la capital. La agresora no era un fantasma, sino una mujer de 1,60 m, de complexión robusta y pelo negro, que atacaba con la precisión de un funcionario de banca, siempre de lunes a viernes y en horario matutino. Su estela de dolor apenas le reportó 23.000 euros en total, pero el costo humano fue incalculable. Las denuncias comenzaron a llover sobre las mesas de los investigadores, dibujando un mapa de terror que unía los barrios más diversos bajo un mismo patrón de crueldad. El 20 de mayo, una mujer llamada Carmen, de 81 años, limpiaba el umbral de su casa en la calle de los Surquinza. Se le acercó una desconocida pidiendo un vaso de agua, alegando un mareo repentino. En cuanto Carmen se dio la vuelta para ser hospitalaria, el empujón la lanzó al abismo del pavimento. Fue arrastrada por su propio pasillo, atada con sus propias medias y golpeada en la cabeza antes de que la ladrona huyera con 1.413 euros que Carmen guardaba para un último viaje. Antes de irse, la intrusa se permitió el lujo de fumarse un cigarro, observando el sufrimiento de su víctima con una indiferencia gélida. El 6 de junio, la escena se repitió en la calle Guacamayo del barrio de Carpetana. Otra Carmen, esta de 88 años, abrió la puerta ante el anuncio de un atraco. Fue maniatada con prendas encontradas al azar mientras la casa era saqueada. Apenas un día después, Mercedes, de 76 años, cayó en la trampa de la supuesta vendedora de ropa. Cuando Mercedes, diabética y asustada, suplicó que no la dejaran atada porque necesitaba su insulina, la respuesta de la agresora fue un latigazo de maldad pura, pues le dijo que por ella podía morirse en ese mismo instante. Mercedes sobrevivió de milagro tras 12 horas de angustia hasta que un vecino la encontró. El 10 de junio, la violencia alcanzó una cota de ensañamiento incomprensible en la Plaza Bami. Eugenia, de 80 años, fue asaltada bajo la excusa de la entrega de unos papeles. Al descubrir que la anciana apenas tenía nada de valor, la agresora montó en cólera. Quitó el colchón de la cama, arrojó el somier metálico sobre el cuerpo menudo de Eugenia y comenzó a saltar encima con un odio animal, rompiéndole las piernas por varios sitios. Madrid temblaba. Los ancianos miraban con recelo cada sombra tras la mirilla. La policía, frustrada, intentaba encontrar una lógica en los ataques.
3 días después, 2 hermanas sordomudas en la calle Jofrín fueron las siguientes víctimas. La agresora se tomó un descanso de 11 días. Pero las huellas dactilares ya habían confirmado que se trataba de una sola mano ejecutora. El 24 de junio, la mujer llamó a las puertas de la calle San Vicente Ferrer diciendo que vendía joyas. Esperanza, otra víctima vulnerable, fue golpeada y amordazada. Los agentes comenzaron a comparar los lugares de los crímenes con el plano del Metropolitano de Madrid. Se dieron cuenta de que la asesina se desplazaba principalmente por la línea 5, la línea verde, y la línea 6 circular. La estación de Oporto se convirtió en el epicentro de un operativo permanente con decenas de agentes camuflados, buscando a una mujer de pelo negro y bolso de bandolera. Pero ella era astuta. Empezó a mirar los nombres en los buzones para llamar a sus víctimas por su nombre de pila, ganándose una confianza momentánea que abría los cerrojos del miedo. El viernes 11 de julio cometió 3 robos en un solo día, moviéndose por Pacífico y Las Musas. Arrancó los collares de teleasistencia con tal fuerza que dejó marcas profundas en los cuellos de las ancianas. A una de ellas intentó asfixiarla con un almohadón. Esa misma jornada, en Villaverde, el cuerpo de Luisa Trueba Chala, de 64 años, fue hallado tras días de encierro. Estaba atada y amordazada en su casa de la calle Moncada, donde la luz encendida durante noches seguidas había alertado a los vecinos. La policía difundió comunicados urgentes pidiendo a los mayores que no abrieran la puerta a nadie. Sin embargo, el 15 de julio, la agresora volvió a actuar en la calle Taoro. Andrea, una mujer frágil de apenas 40 kilos, logró sacar fuerzas de su terror y arañó profundamente el brazo de su atacante antes de ser inmovilizada. Horas después, en la calle Nicaragua, la ladrona cometió un error fatal. Entró en casa de Anunciación, de 89 años. Sin saber que la nieta de la anciana estaba en otra habitación. Al oír los gritos, la joven acudió al rescate y la agresora tuvo que huir a toda prisa, dejando tras de sí el eco de su fracaso. El 16 de julio, a las 9:30 de la mañana, una vecina de la calle Lillo avisó de que una mujer sospechosa tocaba todos los timbres ofreciendo joyas. La patrulla la interceptó al salir de un portal. Tenía el pelo teñido de un color rojizo chapucero que aún manchaba sus orejas y su nuca. Un intento desesperado por cambiar de identidad. En su brazo relucían los arañazos de Andrea y en su bolso descansaba un paquete de tabaco Fortuna. Se llamaba Encarnación Jiménez Moreno, nacida en Sevilla, madre de 5 hijos y esposa de un albañil que no podía creer que la mujer que hacía la comida cada tarde fuera la mataviejas que aterrorizaba a la ciudad. En un jarrón de su casa, envuelto en papel cebolla, apareció el anillo de bodas de María Iribarren. La primera pieza de aquel rompecabezas de muerte. Encarnación, aunque analfabeta, demostró una astucia fría durante los interrogatorios, inventando excusas para cada prueba, diciendo que las marcas eran quemaduras y que el anillo era una casualidad. Decía que después de sus caminatas matutinas iba al culto a pedir perdón, aunque nunca mostró arrepentimiento real. En 2007, la justicia la condenó a 137 años de prisión. Pena que el Tribunal Supremo elevó posteriormente a 152 años al recalificar los delitos como asesinatos y tentativas con abuso de autoridad. La suma de sus robos no llegaba a cubrir el daño de una sola de las vidas que había quebrado. Durante 20 años, Encarnación habitó el silencio de las celdas, incluida en programas de salud mental por un supuesto trastorno de personalidad, aunque para muchos no era más que la máscara de una maldad calculada. El 20 de julio de 2023, cuando el sol volvía a calentar el asfalto de Madrid, los funcionarios del Centro Victoria Kent la encontraron sentada en su cama, recostada sin pulso. El cuerpo aún guardaba el calor de la vida que se acababa de apagar por causas naturales mientras se vestía para su salida diaria. Fue un final discreto, carente de la violencia que ella había repartido con tanta generosidad. Su nombre quedó ligado para siempre al de otros asesinos de ancianos, recordándonos que el horror a veces viste de negro, fuma tabaco barato y viaja en la línea 5 del metro. La ciudad recobró su pulso, pero en los portales del barrio de Salamanca y en las esquinas de Villaverde, el recuerdo de aquellos 90 días de miedo permanece como una cicatriz invisible en la memoria de los que sobrevivieron a la sombra de la Mataviejas. Las calles que un día recorrió buscando víctimas solitarias ahora están llenas de gente que camina deprisa, ignorando que bajo sus pies, en los túneles del Metropolitano, viajó una vez la muerte con un bolso negro colgado en bandolera.
La historia de Encarnación Jiménez Moreno se cerró en aquella celda, dejando tras de sí una estela de preguntas sobre la naturaleza humana y el límite de la crueldad, mientras sus víctimas, muchas de las cuales ya no están para contarlo, descansan al fin de la angustia que marcó sus últimos inviernos. Madrid sigue siendo esa ciudad de luces y sombras, donde la primavera de 2003 será recordada como el tiempo en que las puertas se cerraron con doble llave y los corazones de los más débiles latieron con la fuerza del terror. Las joyas robadas, los anillos con fechas de bodas lejanas y los pocos billetes conseguidos con sangre se perdieron en el mercado negro, o en los bolsillos de la codicia, pero el relato de su captura sigue siendo un testimonio de la perseverancia policial frente a la barbarie. Aquella mujer robusta de labios finos que fingía vender ropa para entrar en los sagrados recintos del hogar dejó de ser una amenaza para convertirse en un expediente polvoriento en los archivos de la criminología española. El eco de sus pasos se perdió en el patio de la prisión, lejos de las mirillas que tanto vigiló y de los ancianos que tanto sufrieron bajo su mano implacable. La justicia, aunque tardía en la duración de las penas, puso fin a su recorrido por las líneas del metro, devolviendo la paz a los barrios que había convertido en sus cotos de caza personales. Hoy, el silencio en la calle Ayala es diferente, más limpio de sospechas, aunque la historia de María, Carmen, Mercedes y tantas otras siga viva en los informes que relatan cómo una mujer sola puso en jaque a la seguridad de una capital entera. Los arañazos en el brazo de Encarnación fueron las marcas de la resistencia de la dignidad frente a la opresión, el último gesto de valentía de quienes se negaron a ser simples víctimas en un juego de sombras y muerte. Con su fallecimiento, se cerró el círculo de una vida marcada por la delincuencia y la falta de remordimiento, dejando que el tiempo borre las huellas de sus zapatos en los pasillos de las casas que una vez asaltó. El sol de julio de 2023 fue el último testigo de una mujer que se fue sin pedir perdón, llevándose consigo los motivos de su odio hacia aquellos que solo tenían para ofrecerle su fragilidad y su memoria. Las familias de los asesinados encontraron un cierre amargo en su muerte natural, una justicia poética que le impidió disfrutar de la libertad plena que tanto ansia en sus últimos años de condena. La historia de la Línea 5 se escribió con letras de sangre y miedo, pero también con la determinación de una sociedad que no permitió que los ataques quedaran impunes. Cada vez que un tren se detiene en la estación de Oporto, hay un susurro de historia que nos recuerda que el peligro no siempre tiene un rostro monstruoso, sino que puede esconderse tras una mirada común y un cigarrillo a medio consumir. Madrid, con su capacidad de olvidar y sanar, ha pasado página, pero los nombres de las mujeres que sufrieron su ira quedan inscritos en el libro de los que no deben ser olvidados. La sombra de Encarnación Jiménez Moreno se ha desvanecido, dejando paso a una nueva claridad en las ventanas de los barrios que una vez temieron su llegada matutina. Los clavos en las piernas de Eugenia, las amordazas de ropa de muñeca y la sed de insulina de Mercedes son recuerdos dolorosos de una época de oscuridad que ya no volverá. El relato de la Mataviejas es una crónica de la vulnerabilidad y de la fuerza, de la traición y de la captura, un recordatorio de que la maldad puede caminar a nuestro lado en el metro, vestida de negro y buscando una puerta abierta. Al final de sus días, Encarnación fue solo una anciana más en una celda, irónicamente alcanzando la edad de aquellas a quienes tanto daño hizo, antes de que el destino cobrara su última deuda en el silencio de una mañana cualquiera en la prisión de Victoria Kent. Su marido, el albañil que nunca sospechó nada, y sus 5 hijos cargan con el peso de un apellido manchado por los actos de una madre que eligió el camino del crimen sobre el de la familia. La justicia humana llegó a su fin con su condena, y la justicia natural hizo lo propio con su muerte, cerrando definitivamente uno de los capítulos más negros de la crónica negra de la capital española. Las calles de Madrid vuelven a ser de sus abuelos, de sus paseos lentos y sus compras matutinas, sin el temor de que una mujer morena les pida un vaso de agua para robarles el último aliento. La historia termina aquí, donde el ruido del metro se mezcla con el murmullo de la ciudad que nunca duerme y que ha aprendido a cuidar mejor de sus más preciados tesoros, sus ancianos. La memoria de lo ocurrido sirve de escudo contra futuros horrores, una lección grabada en los archivos de la policía y en los corazones de los familiares que nunca dejaron de reclamar justicia por sus seres queridos. Encarnación Jiménez Moreno, la mujer que fumó fortuna sobre las ruinas de vidas ajenas, es hoy solo un nombre en una lista de sombras que el tiempo se encarga de disipar. Las luces de la calle Ayala se encienden cada noche con la tranquilidad de quien sabe que el monstruo ya no acecha en el rellano, y que las mirillas vuelven a ser solo ojos curiosos y no testigos del horror.
La paz ha regresado a los barrios de Salamanca, Usera, Vallecas y Villaverde, sellando con un punto final la trayectoria de una de las criminales más prolíficas y crueles de la historia reciente. Madrid descansa, y con ella, el recuerdo de la Mataviejas se hunde en el olvido que merecen aquellos que solo supieron sembrar dolor y muerte a su paso. Las víctimas, en su descanso eterno o en su vejez tranquila, son las verdaderas protagonistas de una historia de supervivencia que nos enseña que, al final, la luz siempre encuentra la forma de entrar por las grietas de la oscuridad más profunda. Aquel Viernes Santo de 2003 queda ya muy lejos, como un eco distante de una campana que ya no dobla por el miedo, sino por la esperanza de un futuro donde nadie tenga que morir solo y asustado tras una puerta cerrada. El relato de Encarnación Jiménez Moreno es el relato de una ciudad que se negó a rendirse y que buscó la verdad, en cada colilla, en cada huella y en cada testimonio, hasta lograr que la justicia se impusiera sobre la barbarie. La Mataviejas dejó de existir aquel 20 de julio, pero su historia permanece como un aviso contra la indiferencia y como un tributo a la fragilidad humana que debe ser protegida por encima de todo. Los pasillos del metro siguen fluyendo con su ritmo incesante, llevando a miles de personas hacia sus destinos, ajenos ya a la presencia de aquella mujer robusta que una vez usó sus vagones para desplazarse entre crimen y crimen. La calma ha vuelto a los hogares, y los ancianos de Madrid pueden volver a abrir sus ventanas al sol de la mañana sin temor a que el aire traiga el olor del tabaco, fortuna y la promesa de una violencia sin sentido. La crónica de estos hechos se cierra con la certeza de que el mal, por muy astuto que sea, siempre deja un rastro que conduce a su propia destrucción. Encarnación Jiménez Moreno pasó de ser la dueña del miedo a ser una prisionera del tiempo, terminando sus días en la misma soledad que impuso a sus víctimas. El círculo se ha cerrado, y Madrid, con su fortaleza inquebrantable, sigue adelante, guardando en un rincón de su memoria las lecciones aprendidas en aquellos 90 días de primavera y verano del año 2003. La historia de la asesina de la Línea 5 es un recordatorio de que la vigilancia y el cuidado mutuo son las mejores armas contra aquellos que buscan dañar a los más vulnerables. Las joyas que robó se han perdido, pero la dignidad de las mujeres que la enfrentaron permanece intacta, brillando con una luz que ninguna sombra podrá apagar jamás. El relato concluye con el silencio que sigue a la justicia cumplida, dejando que el tiempo sea el único juez que quede sobre la tierra. Madrid respira, y en cada rincón de sus barrios, la vida continúa con la fuerza de quien ha superado una gran tormenta y se prepara para disfrutar de la calma de la tarde. Las puertas de la calle Ayala, de la calle Moncada y de la plaza Bami están cerradas, pero esta vez es para guardar la paz de quienes habitan en su interior. La historia de la Mataviejas ha llegado a su último párrafo, perdiéndose en el horizonte de una ciudad que siempre sabe cómo levantarse y seguir caminando hacia la luz. Al final, espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.